Rodolfo Sandoval no dejaba de ver con una expresión de aprensión a todas las personas que se habían reunidas en el juzgado. Los familiares de las víctimas lloraban y lo miraban con odio. Él no los culpaba. Entendía que si él estuviese en su lugar, también tendría mucho odio hacia él, pero no era ese el momento de distraerse. Aquel era un día muy importante y necesitaba estar totalmente concentrado. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Se trataba de una audiencia que reabrió el caso por el cual había sido condenado. Cuando se enteró que había nueva evidencia que podía apoyar su inocencia, su cerebro no dejó de trabajar para hilar finamente su historia. Había pasado hasta ese momento 2 años en prisión y ya anhelaba salir al mundo. Cuando le presentaron al nuevo abogado que se encargaría de su defensa, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Se supone que usted es el abogado que llevará a mi audiencia. ¿Dónde está la abogada Gabriela Reyes? El indiferente hombre apenas le dirigió una mirada a su nuevo cliente. Colocó sus portafolios en la mesa de la sala de interrogatorios y con voz cansada le dijo: la doctora Gabriela Reyes ha progresado en el tiempo que lleva usted encerrado. Ahora es una exitosa abogada en un reconocido bufete. Como comprenderá, no tiene tiempo para encargarse de este tipo de casos mínimos que no llevan a ningún lugar. Mi nombre es Carlos Granel. De inmediato Rodolfo le respondió con todo el desprecio y orgullo que aún le quedaba. Pues no entiendo cómo progresó. Permitió que un inocente fuera a prisión por un crimen que no cometió. El nuevo defensor de Rodolfo le dirigió una mirada escéptica antes de tomar asiento y responderle: señor Sandoval, quiero que usted entienda muy bien su situación. Aunque este caso se haya reabierto por encontrarse nueva evidencia, no quiere eso decir de ninguna manera que usted ha probado totalmente su inocencia. Solo se le otorga la oportunidad de darle nuevamente su versión al juzgado y dejar que ellos determinen la verdad a la luz de la evidencia. Rodolfo tomó asiento justo enfrente del abogado y le dijo con una expresión muy seria: eso es suficiente para mí. Esta vez tendrán que darme la inocencia. Carlos comenzó a sacar varios documentos de sus portafolios, incluidas varias fotos muy gráficas de 2 chicas muertas. Bueno, no hay tiempo para estar perdiendo. Los cargos por los que fue encontrado culpable fueron los del asesinato premeditado y con alevosía. Mucho de su ADN fue encontrado en el cuerpo de las víctimas, quienes en vida eran 2 de sus amigas más allegadas. ¿Puede decirme, por favor, cómo se desarrollaron los acontecimientos ese día? Rodolfo no quería recordar momentos tan angustiosos. Aquella noche fue la peor de su vida y dudaba que, aún así, saliera de prisión. Algo podría ser tan terrible como los momentos que debió presenciar. Camila y Lucía eran sus mejores amigas en todo el mundo. Rodolfo, desde siempre, se había sentido diferente. No es que los chicos le parecieran atractivos, era que simplemente no sentía ningún tipo de atracción sentimental ni física hacia nadie. Pero eso era algo que la policía y el juzgado ignoró por completo. Rodolfo, ¿ya vienes? Te estamos esperando en la puerta de la discoteca. Tienes que venir con nosotras esta vez. Camila lo había llamado cerca de las 7 de la noche. Él estaba en pijama, viendo tele en su sofá. Había tenido un viernes muy duro en el trabajo y estaba intentando desconectarse para no pensar en nada. Creo que tendrá que ser otra noche, Cami. La verdad, no me siento con ganas de ir a ninguna discoteca, a emborracharme y luego tener dolor de cabeza todo el sábado. ¿Pero qué estás diciendo, Rodolfo? Lo único que haces es trabajar. Ya casi no salimos, a menos que vayas a caminar cerca de tu casa. Necesitas moverte, mover el cuerpo y divertirte. Ay, Cami, de verdad, no tengo ganas. Entiéndeme un poco, ¿sí? El trabajo me ha tenido demasiado estresado y cuando llego a casa ya no tengo energía. Pues no, esta vez no te la voy a dejar pasar. Vamos a ir ahora mismo a tu casa y te vamos a arrastrar así sea a la fuerza. Necesitas salir de tu casa. La muchacha colgó el teléfono. Rodolfo estiró el brazo buscando su sábana y se cubrió completamente. Sabía que Camila podía ser muy pesada cuando se proponía algo.
Pasó más o menos media hora cuando sintió el timbre que llamaba a su puerta. Si se hubiese tratado de cualquier otra persona, Rodolfo no hubiese dudado en dejarlo a su suerte enfrente de la puerta. Pero no podía hacerle eso a sus mejores amigas, y más cuando se tomaban tantas molestias para tratar de animarlo. Con mucha pereza, se dirigió hasta la puerta, preparado para recibir la explosión de alegría que se desataría en su casa. «Rodolfo, ¿por qué no estás vestido? Es lo mínimo que podías hacer si sabía que vendríamos. Por Dios, mírate cómo estás. Vamos, rápido, rápido. Vamos a ver qué tienes en tu closet». Lucía, quien era la más calmada de los tres, saludó a su viejo amigo con un apretado abrazo. Luego le dijo: «Nos tienes preocupadas. No puedes desaparecer así como así». Rodrigo les dio un abrazo a ambas antes de pasar al dormitorio, donde inevitablemente harían un desastre con su ropa que luego tardarían 15 minutos en arreglar. «Camila, ¿has sabido algo más de Freddy?», preguntó Rodolfo. «No he sabido nada de él desde que terminamos, y mejor así. Él no ha dejado de enviarme mensajes, pero yo no quiero saber nada de él. De verdad, qué tonta fui en enamorarme de ese tipo». «Nosotras te lo advertimos», dijo Lucía en tono de reproche mientras sacaba varias camisas y las probaba encima de su amigo. «Ese chico era muy extraño, no te dejaba salir sola y siempre tenía que ser él que elegía dónde íbamos. Lamento haberlos incomodado tanto con mi relación», dijo la chica en un tono fingidamente ofendido. «Pero eso ya está en el pasado. Ahora yo soy la que dirige esta nave». Los tres amigos siguieron riendo y poniéndose al día. Luego salieron rumbo a la discoteca. Rodolfo recordaba claramente que el sitio estaba a reventar de gente. Habían personas bailando, cantando y bebiendo alcohol por todas partes. Se sentía un poco incómodo, pero tal era la insistencia de sus amigas por compartir bebidas y bailar, que de pronto se olvidó de todas las cosas que le disgustaban. En cierto punto de la noche se les acercaron dos chicos bastante apuestos. Tenían la apariencia de modelos y mucho dinero. Insistieron en pagar bebidas para los tres y no dejaban de coquetear con Camila y Lucía. Rodolfo trataba de ignorar aquello y compartir normalmente con los recién llegados, pero había algo dentro de él que le decía que algo no estaba bien. «Oye, ¿tus amigas siempre son tan difíciles para hacer nuevas amistades?», le preguntó uno de los chicos a Rodolfo. «Por lo general son así, solo con gente sospechosa», le respondió en un intento para hacer que se fueran. Pero muy al contrario de sus intenciones, los muchachos no dejaron de hacer movimientos y preguntas más agresivas hacia las chicas. El grupo de tres amigos decidió que ya había tenido suficiente de aquella discoteca y decidieron salir. «Hay otro local cerca de aquí. Ese también es muy bueno. Vamos allá», dijo Lucía un poco borracha. El trío salió tambaleándose un poco de la discoteca, pero aún estaban conscientes. Sin embargo, los recuerdos de Rodolfo se hacían más confusos a medida que subían por la estrecha calle. «Ese es el último recuerdo que tengo de Camila y Lucía. Ella dijo que fuéramos a otra discoteca que estaba cerca de esa calle. Lo siguiente que recuerdo es despertarme encima de Camila y ella. Ella ya estaba... ¿Muerta?», concluyó Carlos. «Señor Sandoval, su historia tiene muchos huecos. Usted no puede precisar a qué hora llegaron al siguiente establecimiento. Tampoco puede decirnos cómo es que su ADN estaba por todas partes en el cuerpo de las víctimas, ni quién pueda ser otro sospechoso, además de usted». Rodolfo trató de respirar profundo. Sabía que si se enojaba con el abogado que le habían asignado, sus posibilidades de probar su inocencia eran mínimas. «Señor Gabriel, póngase en mi lugar. Mis amigas y yo fuimos drogados con alguna sustancia, llevados a un rincón de una discoteca, seguramente para robarnos, pero no contaban con que alguien resultara muerto. Esa es la verdad. Si pudiera ayudarme diciéndome cuál es la nueva evidencia, tal vez yo pueda recordar algo». El abogado buscó entre sus papeles, tomó un fajo de hojas engrapadas y antes de mostrarlas a su cliente, le dijo: «Antes de mostrarle esta nueva evidencia, quiero que tenga en cuenta algo muy importante. Usted fue hallado culpable porque se encontraron varios mensajes suyos dirigidos a una persona cercana a una de las víctimas. En estos mensajes usted expresa un deseo de mantener relaciones de una forma bastante agresiva con una de sus supuestas amigas,
bastante parecido a la escena que encontró la policía cuando usted llamó en un estado de shock a las autoridades. ¿Cree que es posible que en realidad usted haya tenido un brote psicótico debido al alcohol? Estoy en el deber de decirle que si ese fuera el caso, usted podría tener una reducción de su pena por padecer un desorden mental. Al escuchar las barbaridades que soltaba su abogado, Rodolfo tuvo que hacer uso de todo su autocontrol para no explotar. Se tomó varios minutos para respirar y tratar de calmarse. Escucha, abogado. Camila y Lucía eran mis mejores amigas. Yo jamás podría lastimarlas o hacerles algún tipo de daño. Puedo asegurarle que no tengo ningún tipo de desorden psicótico. Y como le dije una y otra vez en el anterior juicio, yo no siento atracción por nadie. Es raro, lo sé, pero así nací. El abogado Carlos Granell dio un suspiro de fastidio y sin mucho ánimo comenzó a leer los documentos que tenía en sus manos. Con relación al caso en contra de Rodolfo Sandoval, se ha encontrado nueva evidencia relevante que puede aclarar algunos puntos que no han sido respondidos. Recientemente se ha detectado un modus operandi similar al que fue utilizado contra las víctimas Camila Salorzo y Lucía Eque. En este, las víctimas son atraídas a una zona poco concurrida, después de tomar una droga que lentamente detiene los latidos de su corazón hasta dejarla sin vida. En este lapso bueno, usted ya se imagina. Lo que es interesante y puede darle una ventaja para salir libre, o por lo menos bajo palabra, es que recientemente se intentó culpar a una persona de un crimen similar, pero la víctima sí pudo identificar a quienes intentaron inculparlo, las cuales estuvieron también en la discoteca donde fueron hallados ustedes hace 2 años. Rodolfo se levantó de un salto. ¡Ahí está, abogado! ¿Qué más prueba necesita? Seguramente fueron los hombres que nos dieron bebidas esa noche en la primera discoteca, gritó Rodolfo con voz emocionada. Eso está por verse, señor Sandoval. Por lo pronto, necesito que reconozca estas fotos. Le ruego sea sincero y no intente engañarnos, pues lo sabremos de inmediato y se le retirará el beneficio de una nueva audiencia. Granell le presentó varias fotos a Rodolfo y le pidió que intentara reconocer a alguno. Rodolfo se tomó su tiempo y reconoció a 2 hombres. Luego de eso, el abogado trató de hacerles varias preguntas a Rodolfo, tratando de buscar alguna lógica a su historia, pero siempre terminaba él como culpable. Pasó una semana y sin previo aviso, Rodolfo fue llevado a la sala del juzgado. Estaba muy nervioso, pues no le habían dado una segunda oportunidad para reunirse con su abogado, pero luego pensó que no hubiera servido de mucho. Él debía demostrar su inocencia. Señor Sandoval, usted fue hallado culpable hace 2 años por las muertes de Camila Salorzo y Lucía Eque. Se ha encontrado nueva evidencia que podría abrir el caso y ponernos frente a una red de crimen organizado cuyo único fin es la maldad. Por favor, díganos si reconoce a estos 2 sujetos. Rodolfo vio a los hombres y asintió con la cabeza. Eran los hombres con pinta de modelos de aquella terrible noche. Bueno, podría decirse entonces si se trata de sus cómplices. Verá, ellos son amigos y socios comerciales de Freddy Teririo, anterior pareja sentimental de Camila Salorzo, y como sabemos también, gracias a los mensajes hallados en su teléfono, su rival sentimental. La hipótesis que manejamos en la policía es que usted tenía celos y decidió irrumpir en la relación que tenía Camila con Freddy. Al lograr su cometido, usted intentó sin éxito enamorar a la que decía ser su amiga, y al no poder tenerla como pareja, decidió desmayarla y forzar relaciones físicas, como lo hizo también con Lucía Eque. Todo esto con la ayuda de estos 2 hombres que gozaban de la confianza de Camila y quienes también buscaban vengarse de Freddy. Una vez completada su venganza, quiso jactarse con su rival, enviando mensajes y fotos de sus víctimas. Díganos, ¿estamos en lo correcto? La sala fue recorrida con un suspiro de asombro y desaprobación. Rodolfo debió hacer un esfuerzo para contener el asco que sentía al escuchar aquella terrible teoría. Sabía que tenía todo el jurado en su contra, pero no contaba con que los recuerdos aflorarían al ver los rostros de aquellos hombres. Tomó aire y luego dijo con temblor en su voz:
Yo soy inocente de todo lo que se me acusa y me declaro como una víctima más. Tengo otra teoría. Esos hombres que están allí, ellos también me forzaron a hacer cosas. Tomaron mi ADN y lo esparcieron en el cuerpo de mis amigas para inculparme. Ellos estaban en la primera discoteca y nos dieron bebidas alteradas. Además, creo que sí son cómplices de alguien. Son cómplices de Freddy Teririo. Ese hombre se volvió loco cuando Camila terminó con él. Si hay alguien a quien deben investigar, es a él. Señor Sandoval, intervino el abogado de la fiscalía, porque nunca antes había aclarado el punto de cómo llegó su ADN al cuerpo de las víctimas. Por vergüenza. Tenía vergüenza de admitir que dejé que me utilizaran de esa manera. Estaba incapacitado para defenderme y fueron unos hombres los que me forzaron de esta manera tan degradante. No tenía el valor de admitirlo y tampoco recordaba sus rostros. El jurado quedó en silencio y el juez ordenó que se investigara a esas nuevas declaraciones. Resultó ser que Freddy Teririo era más aterrador de lo que se habían imaginado en un principio. Al verse acorralado y sin escapatoria, terminó por admitir que era el jefe de una banda que se dedicaba a asesinar chicas con aquel modus operandi, por el simple placer de poder forzarlas a mantener relaciones físicas. Sus amistades eran en realidad sus cómplices y recientemente se habían unido muchos hombres a su retorcido entretenimiento, quienes buscaban inculpar personas al azar para verse libres de cualquier sospecha. Rodolfo salió libre y sin cargos luego de 6 meses. Dedicó su vida a apoyar víctimas de casos similares y luego de mucho tiempo encontró la paz y el perdón que tanto había buscado. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te gustó, no olvides regalarnos un comentario y tu valioso like para seguir trayéndote más historias de reflexión. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.